¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Qué tal, profe? Bien, bien, gracias. Vamos a esperar que ingresen. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha, se escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto. Sí, sí, se escucha bien. La gente del chat también saludo. Esperamos que se sumen algunas personas más. Arrancamos. A ver. Bueno, a ver. Ahí seguimos entrando. ¿Este es el primer Zoom que tienen o ya tuvieron? En otras No, materias. ya tuvimos en otra materia. Bien. Bueno, Jefferson dice, es el primero, en mi caso recién arrancó hoy. Bueno, bienvenido. Acá sigue entrando gente. Somos un montón, buenísimo. Ahí vamos. Bueno, les doy la bienvenida a todas y todos a la materia algoritmos y a taller 1. A ver, sigue entrando gente. Ahí vamos. Bueno, bienvenidos. Lástima que está todo el mundo con la pantalla apagada, está todo bien. Tienen libertad de encenderla o apagarla. A mí me gusta poder verlas y verlos, porque de esa forma, qué sé yo, siento que estoy hablando con alguien, si no, simplemente veo un montón de nombres. A ver, Catherine dice en el chat, hola profe, el día lunes no me pude conectar, ¿se habló algo? En realidad el lunes no hubo Zoom, y ahora vamos a hablar de cómo va a ser la dinámica del curso. Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Sí, sí, Bien, todo bien. me alegro mucho. Sigue entrando gente. Ah, pero somos una banda, ¿eh? Bien. Bueno, me encantan estos cursos así numerosos. Yo estoy de la PC, no tengo cámara, acá debería entrar el Zoom. No, está bien, no te hagas problema, no te hagas problema. Matías, o sea, no, está todo bien. O sea, yo, digamos, siempre está bueno, o sea, uno se siente, digamos, más acompañado cuando puede ver caras, pero nada, no pasa nada. O sea, yo sé que están ahí y pueden hacer preguntas, podemos interactuar, así que no pasa nada. Bueno, como les decía, les doy la bienvenida a todos a la materia algoritmos y a la materia taller 1. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Algoritmos y taller 1 son dos materias, sí, sí, son dos materias. Pero en realidad los contenidos de ambas son similares, son similares. Antes, en los planes viejos, era una sola la materia de programación. Y con los nuevos planes se han cambiado a dos, en algoritmos y en taller 1. ¿Por qué? Porque, bueno, en algoritmos apunta más que nada a todo lo que es el conocimiento de la programación, a la teoría, a las técnicas y demás. Y taller 1, como su nombre lo dice, es un taller práctico, es algo donde se desarrollan mucho más las prácticas de la programación.
Pero a los efectos de la cursada, yo siempre la tomo como si fuera una sola unidad, por más que formalmente sean dos espacios curriculares distintos. Al ser yo el mismo profe de las dos materias, podemos hacerlo de esa forma. O sea, si yo no sé si a ustedes les alcanzaron los horarios de la época en que teníamos la materia en forma presencial. En la materia presencial, perdón, en la cursada presencial tenemos 6 horas cátedras semanales para algoritmos y 5 horas cátedra semanales para taller 1. Cada hora cátedra dura 40 minutos. Entonces, y estas horas se distribuyen de la siguiente forma. Algoritmos, las 6 horas, tienen las 3 primeras de los miércoles y las 3 primeras de los viernes. Cada jornada tiene 5 horas cátedra. Igual estamos hablando de la presencialidad, ¿no? Yo para que más o menos entendamos cómo nos organizamos. Algoritmos tiene 6 horas cátedra, las 3 primeras de los miércoles y las 3 primeras de los viernes. Y taller 1 tiene 5 horas cátedra que se distribuyen de la siguiente manera. O sea, tenemos las 2 horas restantes de los miércoles, las 2 horas restantes de los viernes. Ahí tenemos 4 y nos queda 1 hora suelta que se da los días lunes. Es una hora solita que está suelta, que en la presencialidad siempre esa hora es muy difícil aprovecharla bien porque es cortita, pasa rápido. Por lo general la utilizamos como clase de consulta para corregir algún ejercicio puntual. O sea, no se lo dedicamos a la teoría ni nada, sino algo más bien que se pueda resolver en poco tiempo. Y la organización, por lo general, siempre se da, o sea, los días miércoles, las 5 horas, nos dedicamos a la teoría, a ir conociendo nuevos conceptos, repasando, ver algunos programas de ejemplo, pero todo en papel y en el pizarrón, digamos. Y los días viernes, por lo general, nos dedicamos a ir al centro de cómputos, donde están las computadoras, y hacer las prácticas. Nos dedicamos el viernes entero. O sea, es como que, si bien son 2 materias, yo las voy llevando en forma amalgamada, digamos, como si fuera una sola. ¿Eso se entiende? Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, perfecto. Una consulta, profesor. Nosotros tenemos un horario que nos dieron predefinido, que tiene el horario de todos los cuatrimestres. ¿Este horario tiene relación o no se aplica? Porque como dijo que habló de los viernes y por lo menos los viernes me muestra otra cosa. No sé si... En realidad, yo no sé qué horario les dieron. Yo les voy a decir cómo nos vamos a manejar. Okay. Como les dije recién, en el modo presencial nos vemos 1 hora los lunes, 5 horas los miércoles, o sea, la totalidad de los miércoles, y 5 horas los viernes, o sea, la totalidad de los viernes. Entonces, como habrán visto en la plataforma, vamos a hacer 2 Zoom semanales, y esos Zoom se van a agrupar en miércoles y viernes. Entre los 2 Zoom semanales vamos a cubrir las 2 materias de algoritmos y de taller 1. O sea que nos vamos a ver todos los miércoles a las 19 horas como hoy. Haremos el desarrollo de una clase y todos los viernes, nuevamente también a las 19 horas, nos volvemos a encontrar y desarrollamos
otra clase. Entre el Zoom del miércoles y el Zoom del viernes abarcaríamos los 2 espacios curriculares. ¿Eso está claro, gente? Sí, sí. Dale, perfecto, sí. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Buenísimo, buenísimo. Antes de entrar en la materia, a ver la parte teórica, me gustaría hablar del régimen de promoción y demás de cada una de las materias. Nosotros, a partir de ahora, a ver, están metiendo algunos ruiditos, si podemos silenciar, se les voy a agradecer. Así el resto de los compañeros pueden escuchar bien. Gracias. En estas materias, o sea, vamos a ver, obviamente, mucha teoría, porque tenemos muchas cosas para aprender. Quizás algunos ya vengan con la experiencia, haya empezado a hacer, ya tengan algunas nociones de programación y demás, o ya incluso estén trabajando, y eso es fantástico. De todas formas, vamos a arrancar de cero, como para cualquier persona que recién en este ámbito se acerca por primera vez al mundo de la programación. ¿Está? Entonces vamos a ver muchísima teoría y también vamos a hacer muchas prácticas. Vamos a hacer muchas prácticas a medida que avancen las clases. Ustedes en la plataforma van a ir encontrando prácticas que van a ir descargando, van a ir encontrando documentos que lo van a descargar y ahí van a tener una serie de ejercitaciones que pueden ir haciendo en la casa. Nosotros, cuando nos juntemos aquí en el Zoom, además de seguir con la teoría, vamos a tomar algún ejercicio de ejemplo, vamos a verlo entre todos, vamos a ver cómo se resuelve y demás, como para que todo el mundo lo pueda ir siguiendo. Y tienen la opción de, una vez que terminan un libro de ejercicios, lo pueden juntar en un archivo y lo pueden subir a la plataforma para que en algún momento yo lo pueda ver, ¿se entiende? Le pueda hacer un seguimiento. Los ejercicios son muchos, pero yo me voy a ir dando tiempo de a poco como para ir viendo todo y hacer una pequeña devolución, ¿no?, de lo que van haciendo, aunque lo más, digamos, aprovechable es cuando hacemos las correcciones en clase. O sea, ponemos un ejercicio, lo vamos resolviendo entre todos y ahí vamos despejando todas las dudas. ¿Está? Entonces, esta materia, tanto algoritmos como taller, tienen el mismo régimen de promoción. Y voy a pasar a explicar de qué se trata. Para tener aprobada la materia, tenemos dos caminos. Nosotros en cada materia, tanto en algoritmos como en taller, vamos a tener dos evaluaciones parciales. Dos evaluaciones parciales cuya calificación va a estar entre 1 y 10, ¿no? Donde para aprobar ese parcial necesitamos una nota mínima de 4. ¿Entiendes? Entonces, además de los parciales, las materias van a tener un trabajo práctico. Van a tener un trabajo práctico que va a constar ese trabajo práctico se va a abrir en la plataforma, se va a hacer en un archivo de Word, y ahí van a tener una serie de ejercicios, de programas para desarrollar y resolver.
Eso ustedes van a poner en ese Word, van a escribir el código de cada uno de los programas, y una vez que ya lo tienen hecho, van a tener varios días para hacerlo, ¿no? Y una vez que lo tengan, lo suben a la plataforma, y los trabajos prácticos tienen una calificación de aprobado o desaprobado. ¿Está? Los trabajos prácticos van a constar de ejercicios, como les dije recién, pero estos ejercicios que van a encontrar cuando lleguen los trabajos prácticos, van a notar que son ejercicios que ya han aparecido en los cuadernos de actividades que yo voy a ir dándoles semana a semana. O sea que, si yo voy realizando todas las actividades a medida que van apareciendo, de a poco, las voy resolviendo, las voy subiendo, y ya sé que las tengo bien, eso está buenísimo, porque cuando tengan el trabajo práctico, simplemente van a copiar y pegar lo que ya han resuelto, ¿se entiende? O sea, se les va a facilitar la resolución del trabajo práctico. Eso en cuanto a trabajo práctico. Los parciales se van a resolver en tiempo real en una de las jornadas, que puede ser, o sea, en un miércoles o en un viernes. Se van a conectar a la plataforma, van a encontrar un archivo Word que es el parcial, donde ahí van a tener programas para resolver. Ustedes lo resuelven en el tiempo que dura esa clase. Lo resuelven, una vez que lo resolvieron, copian los scripts, o sea, todo el código, lo pegan en el parcial y lo suben a la plataforma. Tanto el primero como el segundo parcial. Una vez que están subidos a la plataforma, evalúo los parciales, los califico, y ahí es donde cada una y cada uno va a tener la nota. Como ya les dije, que puede variar entre 1 y 10, y para aprobar, con un 4 es suficiente. O sea, con 4 o más, el parcial está aprobado. ¿Está? Entonces, tenemos 2 parciales en todo el cuatrimestre. Y tenemos un examen recuperatorio. Si a mí me fue mal en uno de los 2 parciales, yo voy a tener al final del cuatrimestre una instancia recuperatoria. O sea, puedo recuperar uno de los 2. Y si lo apruebo, o sea, yo aprobando los 2 parciales y aprobando el trabajo práctico, tengo aprobada la cursada. ¿Se entiende? Antes de aprobar la materia, yo primero tengo que aprobar la cursada, o sea, aprobé el cuatrimestre. Esto me habilita a poder rendir el examen final. Los exámenes finales, los llamados a exámenes finales, se hacen una vez que termina el cuatrimestre. Hay 5 llamados por año. 2 llamados en julio-agosto, 2 llamados, no, perdón, un llamado en julio, 2 llamados en diciembre y 2 llamados en febrero-marzo. O sea, tienen unas cuantas oportunidades para rendir el examen final, y ahí sí, una vez que se presentan al examen final, si aprueban el examen final, ya tienen aprobada la materia. ¿Entienden la diferencia entre aprobar la cursada y aprobar la materia? ¿Eso está claro? Perfecto, me responden por chat. Muy bien, muy bien. No se animen, no se animen. No, anímense a hablar, si quieren pueden contestar, no hay ningún problema. Es con final obligatorio, no es promocionable. Ahí vamos, ahí sigo desarrollando. Yo había dicho que hay 2 caminos para aprobar la materia. El que acabo de decir es el camino tradicional, el de todas las materias. O sea, en todas las materias tenemos esa opción. Ahora bien, tanto algoritmos como taller 1
son materias promocionables. ¿Eso qué significa que una materia es promocionable? En toda la carrera, aproximadamente la mitad de las materias son promocionables, la otra mitad no lo son. ¿Está? En este caso, ambas son promocionables. ¿Y qué significa? Que yo puedo promocionar la materia. Promocionar significa tener la oportunidad de aprobar la materia sin necesidad de rendir examen final. ¿Y eso cómo se puede hacer? Muy sencillo. Para promocionar las materias, yo por empezar, bueno, obviamente el trabajo práctico tiene que estar aprobado y además los parciales no solo tienen que estar aprobados, sino que tienen que estar aprobados con un mínimo de 7. ¿Se entiende? Si yo saco 7 o más en ambos parciales y además tengo el trabajo práctico aprobado, estoy en condiciones de promocionar la materia. Otro requisito para promocionar la materia es tener de todas las actividades dadas durante el cuatrimestre, o sea, yo los libros de actividades que voy a ir subiendo no son de resolución obligatoria. O sea, yo no los considero que lo tienen que hacer en forma obligada. Sí les recomiendo que los hagan, porque digamos, la mejor forma de ir aprendiendo es, una vez que incorporamos los elementos teóricos, empezar a llevarlos a la práctica. Si no, nos va a resultar más difícil aprender, ¿se entiende, no? Entonces, digamos, mi recomendación es ir haciendo todas las actividades. Más aún, si yo quiero promocionar las materias, tengo que tener al menos un 80% de las actividades resueltas. Pueden estar bien resueltas, medianamente resueltas, regular, o incluso pueden tener ejercicios mal resueltos. Pero si ustedes presentaron la resolución en un mínimo de 80% de todo lo que se dio, ahí siguen en condiciones de promocionar. ¿Se entiende? Entonces necesitamos aprobar los parciales con un mínimo de 7. Les digo con un mínimo de 7 significa no con un promedio de 7, ¿se entiende? Sino con un mínimo de 7. Si yo en un parcial saco 8 y en otro parcial saco 6, yo no estoy promocionando porque tengo un parcial con 6, ¿se entiende? No puedo tener menos de 7. O sea que, teniendo los dos parciales con 7 o más, el trabajo práctico aprobado y al menos el 80% de las actividades resueltas, obviamente también presentarse a todas las clases virtuales, ¿no? O sea, tener un 80% de asistencia en las clases virtuales. Si yo cumplo con... Porque promocionar a mí me da el privilegio, como alumno, me da el privilegio de aprobar la materia sin necesidad de pasar por el examen final. Como es un privilegio poder promocionar, necesito todas esas consideraciones. Yo puedo aprobar mis dos parciales con 4, aprobar el trabajo práctico, nada, ya estoy habilitado para rendir el final. Me presento al final, lo apruebo, ya está, metí la materia. Pero, si yo de repente tengo 7 o más en cada parcial y fui haciendo las actividades y tengo aprobado el trabajo práctico y estuve en todos los encuentros Zoom, no solo que aprobé la cursada, sino que ya tengo aprobada la materia, promocioné la materia, ¿se entiende? ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Pues, sí, entiendo. y no nos olvidemos que siempre nos queda la instancia del parcial de recuperación, nos queda el recuperatorio a fin del cuatrimestre. Ese recuperatorio me puede servir si tengo aprobado un parcial
y el otro desaprobado, yo puedo recuperar ese parcial a ver si lo apruebo y por lo menos aprobé la cursada, ¿se entiende? Pero también me puede servir para promocionar la materia. Por ejemplo, en el primer parcial yo tengo un 8. En el segundo parcial me saqué un 6. También está aprobado. Yo ya tengo asegurada la aprobación de la cursada, pero tengo que ir a final. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo presentarme a ese recuperatorio por ese parcial en el que me saqué un 6, a ver si llego al 7. Si llego al 7 o más, no solamente tengo aprobada la cursada, sino que ya promocioné. No necesito el final. Para eso también se puede usar el recuperatorio. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Igual todo esto me lo pueden ir preguntando a medida que vayamos cursando. Todavía falta un montón para el primer parcial, falta un montón para el segundo, para los trabajos prácticos. A medida que vaya avanzando la cursada, le puedo ir dando más detalles, pero más que nada quiero que ya más o menos esto quede en la primera clase, porque yo una vez que termine la clase de hoy, seguramente en el transcurso del día de mañana, en la plataforma, van a encontrar el video con la grabación de toda la clase. Es un material muy interesante de consulta, mucha gente lo usa para repasar, para ver conceptos, quizás algún desarrollo teórico no quedó bien claro, les queda el video para poder verlo una y otra vez, o sea, todas las veces que se necesiten. Va a estar subido en la plataforma y también va a estar disponible en mi canal de YouTube. Como para que siempre puedan acceder a los videos de cada clase. No sé, ¿tienen alguna consulta más con respecto a la cursada? Dice Agustina, entonces con usted también tenemos taller de computación. Sí, tenemos las dos materias. Yo soy el profe de algoritmos y de taller 1. Maximiliano me pregunta, ¿cuánto duran las clases aproximadamente? Y esto al ser virtual, al ser por Zoom, no tenemos un horario definido. Ustedes vieron que cada vez que nos conectamos a Zoom, o sea, la sesión de Zoom duran 40 minutos. Cuando se estén por hacer los 40 minutos, lo que vamos a hacer es desconectarnos y volvernos a conectar, porque sigue, con 40 minutos no nos alcanza. Seguramente vamos a hacer 2 bloques mínimo en cada clase. A veces estamos haciendo un desarrollo grande y nos puede llevar un poco más de tiempo, a veces un poco menos, o sea, eso depende. La virtualidad lo que nos ofrece es eso, no estamos esperando a que suene un timbre para ver cuándo termina la clase. Si es necesario seguir desarrollando, seguimos desarrollando. ¿Está? Tampoco es mi intención tenerlos acá hasta la medianoche, porque bueno, es un día de semana y seguramente todos trabajamos, o sea, más o menos, o sea, viene a representar lo que estaríamos haciendo en el aula, en mayor o menor medida, ¿se entiende? Con la mayoría de las clases teóricas, ustedes van a ver que yo les voy a compartir la pantalla y van a ver presentaciones PowerPoint en las cuales yo me voy a apoyar para hacer el desarrollo de la clase. Ese PowerPoint también lo van a encontrar en la plataforma una vez finalizada la clase. O sea que van a encontrar, hay un mosaico que dice la teoría, quedan 10 minutos, todavía tenemos unos cuantos minutos. Hay un mosaico en la plataforma que dice la teoría, donde van a encontrar todo el material teórico, que son una serie de PDF, que son los apuntes que se han usado siempre en la manera presencial, el que le doy a los alumnos cuando estamos en el instituto. Pero además de eso, van a encontrar, por ejemplo, un mosaico que va a decir clases del mes de marzo. Entonces, van a entrar en ese, todavía está
no está visible ese mosaico. Cuando ingresen en clase del mes de marzo van a encontrar una que dice, por ejemplo, hoy que es 10 de marzo. Va a decir 10 de marzo y se van a encontrar. Si usamos algún PowerPoint, van a encontrar ese PowerPoint. Y el video con la grabación de toda la clase también lo van a encontrar en ese lugar. ¿Se entiende? Acá sigue entrando gente. A ver, me preguntaron algo por el chat y no lo pude leer. ¿En cuál de las dos va a subir todo el material? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El material de la materia, de las dos materias, lo van a encontrar todo en el espacio de algoritmos. Para no tener dividido, digamos, todo el material que necesitan entre una y otra materia. Todo lo van a encontrar en algoritmos. Lo que van a encontrar en la plataforma de taller es todo el régimen de evaluaciones, o sea, el calendario de evaluaciones, cuándo se van a tomar el primer parcial, cuándo el segundo, cuándo el trabajo práctico, y ahí también van a encontrar el parcial, el trabajo práctico, y a esa plataforma la deben subir. Ahora bien, toda la teoría, todas las clases, todos los PowerPoint y todas las actividades de ambas materias lo vamos a canalizar a través de la plataforma de algoritmos. ¿Está? ¿Está claro eso, gente? Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, si no queda ninguna otra duda, ya podemos empezar con el desarrollo de la materia. A ver, nos quedan 7 minutos, pero por lo menos podemos empezar. Ahora, cuando yo les avise, nos desconectamos todos y todas y nos volvemos a conectar y seguimos con la clase, ¿está? Bien. Algoritmos. Y taller 1. A ver, me gustaría antes de arrancar saber la opinión de ustedes. O sea, ¿qué se supone? ¿Qué es lo que ustedes están suponiendo que se van a encontrar cuando uno dice algoritmos? Acá Tomás me pregunta, ¿qué programas vamos a usar para ir bajándolos? La herramienta que vamos a usar para desarrollar, por empezar, a ver, esta materia, el objetivo de esta materia es tener los primeros conceptos en programación. O sea que se dice comúnmente que en algoritmos se aprende a programar, a hacer un programa, a hacer precisamente algoritmos. Vamos a ver las primeras nociones. Obviamente, a lo largo de la carrera de análisis de sistema, se van a encontrar con un montón de materias de programación. O sea, en cada cuatrimestre van a tener varias materias de programación. No es que la única materia en la que vamos a hacer programas es esta, no. Esta en realidad es la primera. Y el objetivo es aprender las primeras nociones de la lógica de la programación, como para poder empezar a usar esa herramienta. El lenguaje que vamos a utilizar es el C++. Pero eso no quiere decir que este sea un curso de C++, ¿se entiende? No es que aquí vamos a aprender un lenguaje. El objetivo no es aprender todo el C++. El objetivo es aprender a programar. Después, en otras materias, seguramente van a seguir usando el C++, y a medida que vayan avanzando en la cursada, se van a ir incorporando nuevos lenguajes de programación. No es el único que van a ver. Van a ver, no sé, la cantidad, o sea, desde que es uno de los más básicos, pero es muy práctico, didácticamente es muy práctico, para la didáctica, para aprender, está bueno, y a medida que vayan avanzando en las materias, van a ir viendo lenguajes más complejos y más modernos también.
también que apuntan a cierto tipo de desarrollo. Y es desarrollo para grandes computadoras, y desarrollo para móviles, y desarrollo, o sea, es como que ahí van a encontrar distintos tipos de lenguaje. Pero nunca, o sea, no es un curso de un lenguaje, o sea, en realidad todo esto comprende la carrera de análisis de sistema, que es algo mucho más completo y complejo que simplemente el curso de un lenguaje, ¿está? Por eso les vuelvo a decir, vamos a usar el C++, pero no es un curso de C++. Vamos a aprender a programar utilizando el C++. Obviamente que vamos a aprender cosas del C++. O sea, tenemos que aprenderlas. No es que yo no lo doy por sabido. A medida que vamos aprendiendo a programar, yo lo voy enseñando en base al lenguaje C++. Después van a ver que la lógica de la programación es siempre la misma. Pasar de un lenguaje a otro no es muy, digamos, dificultoso, porque ya teniendo la lógica de la programación, es simplemente aplicar esa lógica a una nueva herramienta, que entre paréntesis tienen más cosas parecidas que distintas, ¿entiende? No sé, ¿hay alguna pregunta más? Yo les diría, porque faltan 2 minutos y pico, vamos a desconectarnos y nos conectamos otra vez, así ya empezamos un poco con la teoría de la materia. ¿Les parece bien? ¿Salimos y entramos? Bueno. Ahí vamos, gente, ahí vamos, nos encontramos. Bien. Vamos a comenzar con la teoría de algoritmos. Primero voy a hacer una pequeña introducción. En la vida, todo el mundo, mucha gente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. Todo el día es un continuo de toma de decisiones, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Nos las pasamos tomando decisiones. Algunas son tan automáticas que ni la pensamos como una decisión. Ya lo hacemos directamente, se podría decir que sin pensar, que lo hacemos en forma automática. Por ejemplo, cuando yo me despierto soy bastante autómata, es como que tengo ya todo preparado, me levanto, pongo a hacer café, me afeito, me baño, me visto, y ya cuando llego tengo el café hecho, es como que tengo una rutina, ¿no? Y después, nada, salgo, enciendo el coche, voy a trabajar, y demás. Y a medida que pasan las horas del día, tomo decisiones. Pero ¿a qué se refiere uno con tomar decisiones? Y sí, porque yo un día podría decidir no levantarme, seguir durmiendo. Es una decisión. Después me tengo que hacer cargo de las consecuencias de eso, pero es algo, o sea, es una opción que tengo. La opción es levantarme y prepararme para ir a trabajar, o de repente quedarme en la cama durmiendo, es una opción. Yo decido ir a trabajar. También puedo decidir ir a pasear a algún lado, ¿se entiende esto, no? Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. Un elemento que es muy importante en el momento para cuando tenemos que tomar una decisión es la información que tenemos sobre el tema sobre el cual vamos a decidir. Nosotros nos valemos de la información. ¿Por qué nos valemos de la información? Porque la información siempre va a ser una gran ayuda en el momento de tomar una decisión. La información no nos garantiza que la decisión que tomemos sea la correcta. No hay información que garantice eso. Pero sí
me da una gran ayuda en la toma de decisiones. A mayor cantidad de información, también voy achicando ese margen de incertidumbre, voy achicando la incertidumbre y de esa forma puedo tomar una mejor decisión. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la información? ¿Cómo se obtiene la información en general? Acá yo hablo de una persona, por ejemplo, me puse como ejemplo yo, pueden ser ustedes, pero también cuando hablo de la toma de decisiones, puedo hablar de un grupo de personas o incluso de personas que no son personas físicas, como una empresa, un negocio. O sea, en una empresa también se toman decisiones. Digamos, la lógica que yo les planteo es exactamente la misma, tanto sea para una persona como para un grupo reducido de personas, para un pequeño negocio o incluso para una gran empresa. Y también, por ejemplo, para un país. Todo el tiempo se toman decisiones. Para eso nos valemos de la información. ¿Cómo se consigue la información? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Y ahí es donde entra el concepto de proceso de datos. A través del proceso de datos, una persona consigue información. Una persona, un grupo, un negocio, una empresa, un país. ¿Se entiende? Esa es la forma en que se consigue la información. Se parte desde los datos. Los datos, ¿qué son los datos? A veces, muchas veces, cuando hablamos de datos, solemos confundirlo con información. Y en realidad, o sea, muchos, incluso muchas y muchos, lo usan como sinónimo, dato e información. Y sin embargo, conceptualmente, son dos elementos distintos. A ver, ¿quién se anima? Así no estoy solamente hablando yo. ¿Quién se anima a comentarme? Esta es una charla, ¿eh? Estamos charlando. ¿Quién se anima a comentarme cuál es la idea que tienen de dato? Con sus palabras, ¿eh? Es una orden o información. Es una orden o información. A ver. Fechas de nacimiento, nombre y apellido, ubicación. Claro, Agustín. Ahí me estás dando ejemplos de datos. Me estás dando ejemplos de datos. Está bien. Está bien. Datos son como los componentes de la información, o sea... Componentes. Ven que es muy difícil separar datos de información, como ya lo han dicho varios de ustedes. Es muy difícil separar el concepto de dato del concepto de información. Sin embargo, son cosas distintas. Un dato es cualquier valor, y cuando digo valor no me refiero simplemente a un número. O sea, se puede decir que todo es dato. Todo es dato. Un número, un color, una palabra, un cartel. Cualquier elemento que nosotros podamos recepcionar a través de nuestros sentidos se puede llegar a considerar dato. ¿Se entiende? Ese dato yo puedo decir que es una expresión. Cualquier expresión general es un dato. ¿Cuántos datos hay en la realidad? Infinitos. Infinitos. Nosotros, ya les digo, mientras estamos despiertos, recibimos millones de datos por día. Millones. Y ahí es donde entra
a jugar el proceso de datos. ¿Qué es un proceso de datos? Un proceso de datos es el tratamiento de ellos, es el tratamiento de los datos para obtener información. Yo a través del proceso de datos obtengo información, donde tengo una entrada, un proceso y una salida. Esos son los 3 pasos del proceso de datos. Donde en la entrada, ¿qué es lo que ingresa? Se ingresan los datos pelados, simplemente eso, un número, un color, una fecha. Después viene el proceso de datos, que es trabajar con esos datos, pensar esos datos, calcular con esos datos en base a lo que yo necesito. Y el resultado de ese proceso de datos es precisamente, ahí voy a obtener resultados de los cálculos que hice con esos datos. Esos resultados son la información, que es la tercera etapa del proceso de datos, que es la salida. La salida del proceso de datos es la información. Y la información a mí me sirve para la toma de decisiones. Un ejemplo, les puedo dar un montón de ejemplos de proceso de datos que incluso hacemos nosotros día a día. Yo voy manejando por una avenida y veo que en un semáforo hay una luz, una de las 3 luces está encendida, que es la luz roja. Cuando me voy acercando a la esquina, yo ya recibo ese dato. ¿El dato cuál es? Luz roja. No me está diciendo nada, es simplemente luz roja. ¿Está? Entonces, ahí entra el proceso de datos, es entender la luz roja, y el proceso viene a ser luz roja, significa que me debo detener, así le doy paso a los autos que cruzan esa avenida. ¿Está? Entonces, la información, o sea, el resultado es, para el coche, detenete antes de cruzar. ¿Se entiende? Esa es la información. Esa información me ayuda a mí en la toma de decisión, porque siempre la decisión, por más que yo tenga la información, el que decido soy yo. O sea, llego al semáforo, me doy cuenta que tengo que detenerme porque veo la luz roja, y yo ahí decido, ¿puedo detenerme o puedo seguir? Yo tengo la información de que debo detenerme, pero igual la decisión es mía. Si sigo, bueno, me tengo que hacer cargo de las consecuencias. Puede ser que otro coche esté cruzando, puedo tener un choque, o quizás no tengo un coche, pero me capta una cámara o me ve algún inspector y me pone una multa por cruzar un semáforo en rojo. ¿Se entiende? Esas son las consecuencias de mis decisiones. Bueno, este es un ejemplo de proceso de datos. ¿Está? Yo tengo datos, los proceso y obtengo información. Y yo después decido qué hacer con la información. Y así como ejemplo puedo decir, no sé, 10 más. Me quiero comprar un par de zapatillas. Quiero las Nike Air, las que vienen, las Air Max, el modelo tal y tal y tal, porque hace mucho que me las quiero comprar. Vi una foto, me encantaron, me las quiero comprar. ¿Y qué hago? Empiezo a buscar Mercado Libre o lo que sea. Y encuentro que hay 5 locales, 5 negocios que me ofrecen esas zapatillas. Y cada una tiene un precio distinto. ¿Cuáles son los datos que tengo? El precio de cada zapatilla. En base a esos precios yo puedo hacer el cálculo. Es decir, bueno, la información, ¿cuál es? Las zapatillas más baratas están en el negocio tal. Esa es la información que yo tengo. Y ahí puedo decidir. Yo puedo decidir comprar en ese negocio o en otro. Pero yo sé que las más baratas están en ese. ¿Se entiende? Yo para llegar a ese razonamiento tuve que hacer un proceso de datos. ¿Está?
Día a día, como les dije hace un rato, todo el mundo toma decisiones. Y además, todo el mundo tiene proceso de datos, hace proceso de datos. Pero, profe, yo no ando con la computadora todo el tiempo para hacer proceso de datos. En realidad, los procesos de datos existen muchísimo antes de que existieran las computadoras. O sea, en realidad, los procesos de datos comenzaron desde que el ser humano empezó a pensar por sí mismo y a razonar. El primer procesador, la primera computadora que hubo en este mundo es la mente humana, es el cerebro humano. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, yo recién mencioné computadora. Entonces, ahora empiezan a jugar las computadoras. Ahora, digo, ahora hace 100 años. Que en la historia de la humanidad es nada. ¿Pero qué es una computadora? ¿Qué es una computadora? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué es una compu? ¿Qué es una computadora? ¿Qué le pueden decir? Una herramienta. Sí. Una llave francesa o un martillo también es una herramienta. Una procesadora de datos. Muy bien, Jefferson. Una procesadora de datos. En realidad, claro, es un dispositivo que me permite procesar datos, que puede recibir datos de una máquina con información, dice Matías. Sí, una máquina que produce información, que puede producir información. ¿Cómo la produce? Y la computadora está embebida, está hecha para procesar datos, para recibir datos a través de ciertas entradas, procesarlos y poner en sus salidas información. O sea, algo muy parecido a lo que hacemos con nuestro cerebro. ¿Cuál es la ventaja de la computadora? Que puede hacer ciertos procesos de datos de una forma muchísimo más veloz, más completa y más compleja que la mente humana. ¿Se entiende? Por eso existen las computadoras. A mí me gusta decir que una computadora es simplemente un calculador multipropósito. Porque el proceso de datos para una computadora es simplemente hacer cálculos. Porque todo se reduce a cálculos matemáticos. Todo se reduce a cálculos matemáticos. Se ingresan los datos de entrada, se realiza el proceso, y una vez que se realiza el proceso, se sale la información desde la computadora. ¿Está? Entonces, visto esto, ¿de qué forma las computadoras realizan el proceso de datos? Una computadora pelada, recién salida de fábrica, que no tiene puesto nada, ¿es capaz de procesar datos por más que tenga procesador, memoria, disco rígido, todos los periféricos que necesito? ¿Puede procesar datos? ¿Qué otra cosa necesita la computadora, además del hardware? Necesita un sistema operativo, un software que te permita el ingreso de datos. Claro. Bien, varios están diciendo por chat también el sistema operativo. El sistema operativo uno pueda operar con la computadora y además que necesita programas, aplicaciones. Nosotros cuando usamos una computadora no usamos solamente el sistema operativo, usamos un montón de aplicaciones y programas. Cuando digo computadora, hablo del gran universo de las computadoras. No solamente estoy hablando de las PC, ni de las notebooks. Estamos incluyendo las tablets, a los teléfonos, a las mainframe, a todo tipo de computadoras que existen. ¿Se entiende, no? Entonces, digamos, las computadoras no solamente necesitan el hardware, esto seguramente lo van a ver más en detalle en otra materia, que es Introducción a la Informática con Fabián. No sé si ya tuvieron alguna clase, pero para la introducción a la programación esto sirve.
O sea, ese software que necesita la computadora, ¿no? Las aplicaciones, los programas. ¿Qué son los programas? ¿Qué silencio? Son conjuntos de instrucciones. Es lo que sí. Un conjunto de instrucciones, escuché por ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Sí, es una instrucción para hacer una tarea o un fin. Claro, es una serie de pasos o instrucciones con un fin determinado. Con un fin determinado. Con esa, yo puedo decir que la receta completa para hacer un tiramisú es un programa. ¿Y estaría bien eso? Sí, sí estaría Sí, bien, porque es una claro. serie de pasos que te dan un resultado. Claro, un programa es eso, una secuencia de instrucciones ordenadas que nos permiten resolver un problema. En este caso, hacer un tiramisú. ¿Se entiende? O sea, que hay todo tipo de programas. Nosotros vamos a ocuparnos de los programas que son aplicaciones para computadoras. Esos programas, esa serie de pasos que tienen esos programas son los que se llaman algoritmos. Los algoritmos son esos pasos, son esas sentencias que me permiten la resolución de un programa. Los primeros algoritmos existieron muchísimo antes incluso que las computadoras. Ahí vieron la definición de algoritmo que les puse en la presentación de la materia. Viene del persa, algoritmo. Y existe siglos antes de aparecer la primer computadora. Entonces, para seguir viendo el concepto de un programa y el concepto de algoritmo, vamos a ver un videíto cortito de 4 minutos, que ahora se los voy a compartir. Díganme, por favor, si no se ve, si no se llega a ver o si hay problemas con el audio, por favor, háganmelo saber. Yo voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí tendrían que estar viendo la pantalla negra, ¿está? Sí, sí. Sí, Bueno, ahí le doy play. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes.
La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Esto está por verse, pero si miramos hacia atrás, que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección, y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Bueno, ¿qué les pareció, gente? Sí, es interesante, como dice Maxi. Me pareció piola porque en un video corto está sintetizado la idea de lo que es un algoritmo, que es un poco lo que fui diciendo. Después el videito se los voy a subir en la plataforma, así pueden descargárselo y tenerlo también ustedes. Así que, nada, básicamente un algoritmo es eso. Para realizar un algoritmo, yo necesito datos. O sea, lo que siempre tenemos que tener presente, los datos de entrada. En el algoritmo voy a desarrollar todo el procesamiento y de esa forma obtener la información en la salida, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar un poco de datos, vamos a concentrarnos en los datos. Como dije hace un rato, un dato es una expresión general. Hay infinitos datos en el universo. Si yo me imagino a los datos dentro de un conjunto de elementos, digo que tengo un conjunto infinito de elementos, porque todo es dato, todos son datos. Entonces, partiendo desde esa base y llevándolo al desarrollo de programas, vamos a ver que los datos, en vez de usarlo y tenerlos como un infinito conjunto de elementos donde está absolutamente todo mezclado, le vamos a dar un cierto orden a ese caos, a ese conjunto infinito de datos, donde los vamos a ir, de ese gran conjunto, vamos a ir sacando subconjuntos. O sea, vamos a ir extrayendo algunos de esos datos
y los vamos a agrupar en pequeños conjuntos. ¿Y cómo los agrupamos? De acuerdo a ciertas características y propiedades de esos datos. O sea, yo puedo tener como dato el color rojo, 38, color azul, la palabra coche, el color amarillo, el número 1, el número 0, ¿se entiende? Todos son datos, pero están sin ordenar. Yo no puedo tener un conjunto, sí lo puedo, pero digamos, no me estaría sirviendo. Yo no necesitaría ordenarlos. Tendría por un lado un conjunto que sea, vamos a decir, números, donde voy a agrupar esos números que mencioné. Puedo tener otro conjunto que diga colores, donde ahí voy a poner todos los colores que mencioné. Y también puedo tener un tipo de datos que sea vehículos, donde ahí tengo un solo elemento, que es ese coche que dije hace un rato. ¿Está? Entonces, en base a eso, vamos a ver los tipos de datos con los que vamos a trabajar. Un tipo de dato es un subconjunto del infinito, o sea, del gran conjunto de datos universales. Es un subconjunto. Un subconjunto. Y la mayoría de los tipos de datos es un conjunto finito. ¿Qué quiere decir? Que sabemos la cantidad de elementos que tiene. Esto a mí me sirve catalogar los datos y clasificarlos para el desarrollo de los algoritmos que voy a hacer. Cada lenguaje de programación tiene predefinido una serie de tipos de datos. Una serie de tipos de datos que son los que más se van a usar a la hora de programar. A la vez, los lenguajes de programación permiten a la persona que programa crear sus propios tipos de datos. Sus propios tipos de datos, o sea, su propio subconjunto. De acuerdo a cierta necesidad, uno tiene la posibilidad de crear un tipo de dato propio. Esto también es algo que se nos permite hacer. Por lo general, en el momento de hacer un programa, con los tipos de datos predefinidos de la herramienta que vamos a usar, ya nos es suficiente como para poder desarrollar. ¿Está? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Bien, yo voy a compartir nuevamente la pantalla. A ver. Acá tenemos, están viendo, ¿no? Tenemos un Word donde tenemos los tipos predefinidos. El concepto de tipo predefinido, el que acabo de decir recién, son aquellos que son propios del lenguaje y ya vienen definidos implícitamente en el mismo. Por ejemplo, y empezamos con un tipo de dato que vamos a usar. En C++, para usar los números enteros, vamos a usar el tipo de dato int. El tipo de dato int. ¿Son todos los enteros? No nos olvidemos que en matemática el conjunto de valores enteros también es un conjunto infinito. Pero nosotros no nos podemos circunscribir a ese conjunto, lo tenemos que acotar. Una de las acotaciones de los enteros en programación, especialmente en C++, es el tipo de dato int. En otros lenguajes se puede llamar integer, pero básicamente es el mismo tipo de dato. Es un subconjunto de los números enteros.
En el caso del C++, el int, son todos los enteros comprendidos entre menos 32.000 y pico, acá dice el número 32.768, y más 32.767. Esa cantidad de enteros está representado por el tipo de dato int. ¿Está? Y es de los valores, o sea, de los tipos de datos enteros en programación, va a ser el que más utilicemos. Hay otros tipos de datos enteros con conjuntos más chicos, y también hay otros tipos de datos enteros en C++ con conjuntos de datos incluso mayor a esto, que abarca un número mayor, porque llegado el caso quizás tenemos la necesidad de usar datos de mayor valor. Entonces, vamos a analizar el tipo de dato int. Con el tipo de dato int, cuando desarrollo un programa, hay una serie de operaciones aritméticas que puedo hacer con ese tipo de datos. Y acá los tenemos marcados. En la columna izquierda tenemos el símbolo. Esto ya estamos hablando de C++. Estamos viendo el símbolo y a la derecha qué es lo que se puede hacer con ese símbolo. Algunos son muy claros, por ejemplo, ahí tenemos un más, es el símbolo de la suma. Tenemos el guión medio o el menos, que es el de la resta. Para multiplicar, o sea, para realizar un producto, el símbolo que vamos a usar en C++ es el asterisco. Con el asterisco yo puedo multiplicar datos int en C++. Con la barra derecha, esa barra la voy a usar para la división. Aunque siempre el resultado va a corresponder a otro tipo de dato, que es un número real. Los números reales, para los números reales el tipo de dato que más vamos a usar es el float. Como dice acá, ya vamos a hablar del tipo de dato float. O sea, hay algunas cosas, por lo general siempre vamos a seguir la lógica de la matemática, pero hay ciertas cosas que pueden llegar a tener alguna diferencia. Porque yo dentro de un programa de C++ puedo tener dos datos. Puedo tener el 8 y el 4. Esos dos datos, esos dos números enteros, como tipo int. Yo puedo hacerles la operación de cociente. Yo escribo 8 barra 4, con la barra que vemos acá, y voy a obtener un resultado. Todos sabemos que 8 dividido 4 como resultado da 2. El 2 también es un número entero. Pero para C++ el resultado de dos enteros dentro del cociente siempre nos va a dar un número real. Siempre lo toma como real. O sea que estamos diciendo 2.0 o 2,0. ¿Se entiende eso? O sea, quizás carece un poco de lógica, pero así es como trabaja el C++. A los efectos es exactamente lo mismo, porque no es que me va a dar otro resultado. El resultado sigue siendo 2, ¿se entiende? Después, otra operación que podemos realizar con tipo de dato entero es la de módulo, que es el resto del cociente. El módulo está representado con el símbolo de porcentaje. Y yo puedo aplicar entre dos datos int el módulo. Yo tengo un valor int, por ejemplo, 8, y tengo otro dato int, por ejemplo, en este caso vamos a suponer el 3. Yo puedo hacer 8 módulo 3. O sea, 8, después escribo módulo, y después escribo el 3.
el resultado del módulo, no es el resultado de la división, sino el resto del cociente. ¿Se acuerdan cuando empezamos a dividir ahí en la primaria, que nos enseñaban a dividir con resto? Hacíamos 8 dividido 3 me da 2, porque 2 por 3 es 6. Y al 8 le restan 2, o sea, el resto de esa división es un 2. Lo que me da el módulo es precisamente el resto de esa división. ¿No, profe? Sí, queda menos de un minuto. Salimos, volvemos a entrar y hacemos un bloquecito. Voy a compartir la pantalla, a seguir con esto. Bien, ¿se entienden las operaciones básicas que podemos hacer con un tipo de dato int? Seguro que ahora hay un montón de dudas y preguntas, pero tranca. Tranca que esto lo vamos a ir viendo despacito, ya vamos a poner ejemplos, ya vamos a empezar a hacer pequeños ejercicios de operaciones aritméticas, así que tranquilas y tranquilos, que esto es simplemente la presentación. Obviamente en una clase yo no les puedo volcar todo el contenido, porque tenemos que ir de a poquito, pero firme, pero firme. Por último, del int podemos hablar de los operadores relacionales. ¿Qué son los operadores relacionales? Yo puedo relacionar dos valores, dos datos de tipo int, los puedo vincular a través de un operador relacional. ¿Qué es un operador relacional? Son estos símbolos que me sirven para hacer una comparación entre los dos valores. Este valor es igual al otro, este valor es mayor al otro, este valor es menor, este valor es distinto, esto es mayor o igual, o es menor o igual. Esto en matemáticas se ha usado muchísimo. Y acá los tenemos escritos en C++. ¿Lo ven? El primero que vemos acá es el operador igual. Si yo quiero decir que un dato, o sea, si quiero preguntar, mejor dicho, si un dato es igual al otro, el operador que voy a usar es el doble igual. Si yo lo que quiero proponer es si son distintos un valor del otro, el que voy a usar es el distinto, que es signo de exclamación, y el igual. Esto significa distinto. Después, el siguiente que tenemos acá es menor, igual que usamos en matemáticas. Menor, o sea, la flechita para la izquierda. El que tenemos acá es menor o igual. Tiene una pequeña diferencia con respecto al que usamos en matemática, porque en matemática escribimos menor y abajo de la flechita le agregamos el igual, que queda medio torcido, ¿vieron? Medio cancherito. Eso en C++ no lo podemos escribir así. Lo debemos escribir de esta forma. Símbolo menor y símbolo igual, esto significa menor o igual. De la misma forma, ahí tenemos el mayor o igual. ¿Está? Y por último tenemos el mayor. Cada vez que yo opero con un operador relacional entre dos datos enteros o de tipo int, sea cual fuera el operador que elija, el igual, el distinto, el mayor igual, el menor o igual, cualquier operador, siempre voy a tener un resultado booleano. ¿Alguien sabe, alguien me puede decir qué significa que el resultado es booleano? True o false. Claro. Resultado booleano responde al álgebra de Boole. O sea, el creador de ese tipo de álgebra fue un matemático que desarrolló toda la parte de lógica matemática, donde entran en juego los valores de verdad. ¿Qué quiere decir?
que hay dos resultados posibles en la comparación de los valores mediante un operador relacional. Los resultados posibles son verdadero o falso. Uno de esos dos datos es el posible. O sea, o como se dice en programación también, es true o false. O sea que es verdadero o falso, pero en inglés. ¿Está? Yo puedo tener dos datos. Tengo el primer dato entero, pongo igual, que en este caso es el doble símbolo igual, y después otro dato, y yo una vez que hago la relación entre dos valores, todo eso me va a dar un resultado, que es verdadero o falso. Yo digo 5 igual 4. Eso o es verdadero o es falso. ¿Está? En este caso, todo el mundo, todos sabemos que el resultado es falso. ¿Está, gente? ¿Se entiende? Hemos conocido al dato int, el que vamos a usar, el tipo de dato int, para el manejo de valores enteros. Y acá tenemos el float. A ver, el float lo vamos a usar para los reales. Los reales, o sea, es un conjunto mucho más amplio que incluye a los enteros, pero además son los valores que no son precisamente enteros, o sea, los que tienen valores decimales. El rango del tipo de dato float es bastante grande, es enorme, tanto en positivo como en negativo. Y tiene una exactitud decimal bastante buena, estamos hablando de 5 decimales. Nosotros cuando realicemos programas nunca, o sea, a no ser que sea algo muy específico, nunca vamos a movernos más allá de los 2 puntos decimales, ¿no? O sea que el tipo de dato float lo vamos a usar cuando manejemos valores decimales. Por ejemplo, la temperatura. Ahora está haciendo, no sé, 20 grados 8, 20,8. O sea, es un dato float. Porque no es ni 20 ni 21. Es un valor intermedio entre esos dos enteros. Entonces lo vamos a catalogar dentro del tipo de dato float. Con un float, las operaciones que puedo hacer son muy similares al int. Tenemos la suma, tenemos la resta, con los mismos símbolos, tenemos la multiplicación con el asterisco, tenemos la división con la barra, y siempre el resultado es float, siempre es real. Y ahí puedo, en los operandos, o sea, de un lado y del otro, puedo poner 2 float, puedo poner 2 int, puedo poner un int y un float y un int. Siempre el resultado de esa operación va a ser de tipo real, o sea, de tipo float. Para eso utilizamos, para valores decimales, el dato float. Hay un montón de datos predefinidos, de tipos de datos predefinidos en C++. Nosotros vamos a mencionar unos pocos. No quiere decir que sean los únicos, como dije recién, hay un montón. No hace falta conocerlos todos. Vamos a ir conociendo de a poquito algunos, seguramente en el curso, o sea, mientras vayamos cursando, iremos incorporando algún otro, pero no es el objetivo de la materia incorporar todos los tipos de datos predefinidos de C++, sino simplemente los que nos sirven en este momento. Otro tipo de datos, si yo quiero usar, porque acá estamos hablando de números, pero hasta ahora no hablamos de texto. El texto, para eso vamos a usar el tipo de dato de carácter. Y ahí tenemos el tipo de dato char. El tipo de dato char es para caracteres, donde un dato char es un solo carácter. Cuando digo carácter, no solamente estoy hablando de letras, no solamente estamos hablando de letras, tanto en minúscula como en mayúscula, sino también a la representación de los números y además a todos los símbolos que podemos encontrar, por ejemplo, en el teclado de una computadora.
Todos esos son caracteres. Las letras, los números, las letras mayúsculas, minúsculas, los números, los símbolos, o sea, el más, el arroba, el símbolo de pesos, el ampersand, el menor, todos estos símbolos también son caracteres. Y los vamos a representar entre apóstrofos. ¿Ven cómo lo tenemos acá arriba? Ahí tenemos distintos ejemplos de tipo de dato char. Ya vamos a ver cómo hacemos si de repente queremos crear una cadena de caracteres, o sea, un mensaje, escribir una palabra entera. Ya vamos a ver. En realidad, un tipo de dato char incluye un solo carácter. Todas las letras de la A a la Z, todos los números, incluso dentro de los símbolos está el espacio en blanco. El espacio en blanco también es un carácter, también ocupa el mismo lugar que una letra, que un número, que un signo, también el espacio en blanco está considerado un carácter. Para todos estos valores existe el tipo de dato char. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta más? Bueno, como verán, al principio tenemos mucha teoría. Ya vamos a empezar, perdón, a ejercitarnos un poco. Por ahora vamos a dar un cierre a esta clase y vamos a continuar con todo esto el viernes que viene. Si hay alguna consulta, está bueno que me pregunten ahora, así le podemos dar un cierre a la clase para continuar el viernes. No hay preguntas, está todo claro. Cuando hay silencio así es porque nadie entendió nada, todos entendieron todo. Una de dos. No, estuvo bueno, sí, yo por mi parte sí entendí. Bueno, bárbaro. Más o menos. Bueno, Agustina, está bien. Por lo general, siempre al principio es más o menos. Todos estos conceptos que estuvimos viendo hoy, obviamente los vamos a ir reforzando en el transcurso de las clases. Así que lo tomamos con calma, no se hagan problema, que vamos a ir reforzando todo. Claro, dice Matías, hay que reforzar todo con la práctica. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ya... Una consulta. ¿Cómo? Una consulta. Sí, escucho. Cuando hablaba de caracteres vacíos, a mí se me vino la palabra nulos, pero entiendo que en C no es lo mismo. No, no es lo, existe, hay un concepto de nulo en C++, pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea, sería simplemente, por decir así, si presiono la barra espaciadora. Claro, la barra espaciadora, el espacio es un carácter. Un carácter, okay. Imaginemos una cuadrícula donde hay algunos puntos en negro y algunos puntos en blanco. Entre todos esos puntos en negro yo formo un signo o un símbolo, que puede ser el signo de pregunta. Entre los blancos y los negros forma un signo de pregunta, y eso es un carácter. El espacio tiene la característica particular de que el carácter, todos los puntos son blancos, no hay ni un punto en negro, pero no quiere decir que no haya un carácter. En realidad hay un carácter, ¿está? Que es el blanco. O sea, tiene el mismo peso, ocupa el mismo lugar en la memoria que una letra, que un signo, que un número. ¿Está? Ocupa el mismo espacio, que en este caso son todos blancos. Son todos blancos. Esa es la diferencia. Bueno, no nos preocupemos por las cosas que no quedaron claras. En el transcurso del día de mañana van a ir encontrando primero la grabación de toda esta clase, van a encontrar el videíto, van a encontrar el PowerPoint y además en el mosaico donde dice la teoría van a encontrar los apuntes de toda la primera parte, donde van a encontrar los apuntes de lo que vimos hoy e incluso van a encontrar apuntes de cosas que vamos a seguir viendo en el transcurso de las clases. ¿Está?
Y ya saben que siempre me pueden mandar un mensaje por cualquier duda, cualquier inquietud. No digo que los voy a contestar al toque, porque yo en realidad durante el día estoy trabajando también. Pero en algún momento yo voy a entrar en la plataforma, voy a ver un mensaje y ahí los voy a contestar. Tienen un foro también, creo que está habilitado el foro de consultas generales. Pueden dejarlo por el foro, pueden dejarlo en mensaje, como ya varios de ustedes me fueron mandando mensajes. Yo voy a ir evacuando todas las dudas que vayan surgiendo. ¿Está? Así que si no tenemos más preguntas y más consultas, me despido hasta el viernes. El viernes nos volvemos a encontrar a la misma batidora y por el mismo baticanal, o sea, viernes 19 horas en el Zoom, con el mismo enlace. Nos volvemos a encontrar el viernes para seguir pasándola bien estudiando algoritmos. Gente, los dejo en libertad. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gente. Gracias. Chao, profe, Buenas gracias. noches, profe. Hasta el viernes. Hasta el viernes.